Hay que decir que en la actualidad, en estos tiempos modernos que estamos viviendo, la voz del desierto ha vuelto a ser desafiada. En estos tiempos modernos que estamos viviendo, repito, la voz del desierto ha vuelto a ser desafiada. Muchos eruditos, arqueólogos y críticos de la Biblia se han unido en un coro de duda. Y al unísono y a una sola voz proclaman que Moisés nunca existió. Y lo hacen así, sin prueba, pero con la seguridad de quien repite lo que otros dicen. La figura más trascendental del Tanaj es reducida a un mito. Y esta afirmación, que pretende basarse en la ciencia, en realidad nace del vacío de fe. De un vacío de fe y del desconocimiento del pensamiento semítico antiguo. La negación de Mosé no surge de una evidencia arqueológica contraria, sino de la ausencia de testimonio externo, lo cual en la historia del Antiguo Oriente no es una prueba de inexistencia, sino una consecuencia natural de cómo los imperios escribían su historia. Los faraones de Egipto jamás registraban sus derrotas. Los reyes no memorializaban sus vergüenzas. Y Egipto, el corazón orgulloso de aquella civilización antigua, de ningún modo iba a dejar constancia de que su poder fue humillado por el Elohim de los hebreos. Por eso, el silencio de Egipto sobre Mosé no niega su existencia, sino que la explica. Egipto fue un mundo que giraba alrededor del Ka del faraón. Giraba alrededor de su esencia divina. Todo monumento, toda inscripción, todo papiro tenía un solo propósito, y el propósito era el de glorificar al Dios Rey y a su linaje. Las derrotas eran borradas, las rebeliones se omitían, los desastres naturales eran reinterpretados como triunfos. Un ejemplo basta: la batalla de Cadés o la batalla de Cádiz. Ramsés II
fue sorprendido por los hititas. Sufrió enormes pérdidas y apenas pudo escapar con vida. Pero sin embargo, los muros de sus templos proclaman una gran victoria. Si Egipto fue capaz de transformar una derrota en gloria, ¿qué habría hecho ante el Éxodo? Lo que suponía la humillación más profunda de su historia. La respuesta es sencilla. Simplemente lo habría silenciado. Así, la falta de inscripciones egipcias que mencionan a Mosé o al Éxodo no es un vacío, sino un signo de coherencia histórica. Egipto no contaba su historia, la fabricaba. La Torá nos dice que la hija del faraón llamó al niño Mosé porque de las aguas lo saqué. Éxodo 2:10. Pero este nombre Mosé tiene una raíz aún más profunda. Mosé, una palabra egipcia que significa nacido de o hijo de. Y la podemos encontrar en nombres egipcios como Tutmosé, que significa nacido de Tot, o Ramsés, que significa nacido de Ra. Y esto significa que el autor de la Torá conocía perfectamente la lingüística egipcia, esa lingüística egipcia antigua, y la conocía con precisión. Un redactor tardío, viviendo siglos después en Canaán, no podría haber inventado un nombre egipcio real, ni habría sabido cómo funcionaban los nombres teofóricos del Nilo. Por lo tanto, el nombre de Mosé es en sí mismo una huella arqueológica dentro del texto, un testimonio silencioso de que su historia nació en Egipto y no en la imaginación de nadie. La Torá nos presenta a Mosé como un hombre entre dos mundos, un hebreo de nacimiento y un egipcio por educación. Mosé crece en la casa del faraón, rodeado de conocimiento de la élite. Los egipcios fueron los maestros de la escritura, también fueron los maestros de la arquitectura, de la medicina y de la administración. Y allí aprendió Mosé el lenguaje del poder, las leyes del imperio y la ciencia de aquellos tiempos. Cuando más tarde Mosé estableció la estructura del campamento de Israel, la organización tribal y el sistema de jueces, reflejó la información administrativa del Egipto faraónico, pero con un espíritu completamente distinto. Un espíritu que no era para dominar, sino para servir. Donde Egipto
usaba jerarquía y esclavitud, Mosés instauró liderazgo moral y justicia. Una justicia igualitaria ante el Dios de Israel. Es decir, Egipto formó a Mosés, pero Mosés despojó a Egipto de su idolatría. Decir que los arqueólogos exigen pruebas materiales, nombres en piedra, tumbas, inscripciones, pero Mosés fue precisamente el profeta que rechazó la idolatría de la piedra. Su mensaje no se escribió primero en roca, sino en los corazones. Cuando el Elohim de Israel habló en el Sinaí, no grabó el nombre de Mosés en las montañas, sino que grabó su propia voz en la conciencia de un pueblo. El testimonio de Mosés no está en tumbas, está en la continuidad de Israel. Un mito no puede fundar un mito no puede fundar una nación que ha sobrevivido a todos los imperios. Solo un acontecimiento real puede dejar una huella espiritual tan profunda y tan duradera. Aunque Egipto no habló del Éxodo, otros indicios sí apuntan a su veracidad. La estela de Mernetab, 1208 antes de la era común. En esta estela de Mernetab, allí se menciona por primera vez a Israel. Y dice: Israel está asolado. Su semilla no existe. Esto demuestra que un pueblo llamado Israel ya existía en Canaán poco después de la época atribuida al Éxodo. Por lo tanto, Israel no nació en Canaán, sino que llegó allí tal y como lo afirma la Torá. Existen topónimos que son mencionados en el Éxodo: Sucot, Pi Hahirot, Etam, Mará, Refidim, Cades Barnea, y todo esto corresponden a lugares que aparecen en textos egipcios del Imperio Nuevo. Esto demuestra que el relato conoce la geografía real del Sinaí. No es una invención literaria, sino la memoria de un viaje vivido. El sacerdote egipcio Manetón, del siglo III antes de la era común, escribió
que un sacerdote llamado Osarsef lideró a los leprosos expulsados de Egipto. Cambió su nombre y fundó una nación. Aunque la versión de Manetón es hostil y distorsionada, conserva el eco egipcio de una figura líder que guió a un pueblo esclavo fuera del país. Esto es el reflejo deformado del Mosé histórico. Más allá de toda arqueología, la Torá misma es la mayor evidencia de que Mosé existió. Ningún mito antiguo creó un código legal tan revolucionario. En un mundo donde los dioses eran dueños y los reyes eran divinos, la Torá presenta algo absolutamente nuevo. Un único Elohim invisible. Una ley que protege al pobre, al extranjero, al huérfano, al siervo y a la viuda. Una moral universal basada en la santidad, no en el poder. Esta transformación ética no surge de una evolución humana, sino de una revelación que rompió el esquema de las civilizaciones. Y esta revelación tuvo un mediador, Mosé, el profeta que oyó la voz y la tradujo en palabras escritas. Desde Yehoshua o Josué hasta los profetas posteriores, el Tanaj mantiene una cadena perfecta de memoria. Todos los escritos históricos, poéticos y proféticos reconocen a Mosé como el hombre que habló con Akadosh Baruj Hu. Panim el panim, cara a cara. La Torá de Mosé es citada, es obedecida y es recordada, y al mismo tiempo es venerada sin interrupción durante siglos. No hay en toda la literatura hebrea un solo texto que trate a Mosé como un mito o como una figura simbólica, frente a frente. Su autoridad está incrustada en la conciencia nacional de Israel. Por lo tanto, la existencia de Mosé no depende de la arqueología, sino de la fidelidad histórica del propio pueblo que lo conoció. El Éxodo no fue solo una liberación física, sino que fue una guerra de ideas. Mosé no solo se enfrentó a un faraón, sino que también se enfrentó al sistema de creencias más poderoso del mundo antiguo. Cada plaga fue una confrontación directa contra los dioses egipcios. El Nilo contra Hapi,
las ranas contra Eket, la oscuridad contra Ra, la muerte del primogénito contra uno de los principales dioses del panteón egipcio y al mismo tiempo contra la divinidad del faraón mismo. Mosé desnudó la falsedad de los ídolos y reveló que la verdadera fuerza no estaba en la magia, sino en la obediencia al Elohim invisible. Y por eso mismo Egipto lo odió. Y por eso su memoria fue borrada. Pero esa censura egipcia se convirtió en la prueba de su verdad. El pueblo de Israel no construyó pirámides, ni templos de piedra, ni colosos de sí mismo. Su testimonio es aún más profundo: la palabra. Mientras los monumentos de Egipto se erosionan bajo la arena, la Torá de Mosé sigue siendo leída, sigue siendo copiada y sigue siendo amada. Ningún otro texto de la antigüedad ha tenido una continuidad tan perfecta. Si Mosé hubiera sido una ficción, su enseñanza se habría desvanecido con el tiempo, como otras tantas religiones desaparecidas. Pero, sin embargo, su palabra trasciende reyes, trasciende exilio y trasciende persecuciones. Y eso solo es posible si la voz que habló en Har Sinai fue real. Egipto grabó su poder en piedra. Mosé encontró la eternidad en la Torá. Los imperios se levantaron y cayeron, pero sin embargo, la enseñanza de Mosé sigue siendo la base moral de la humanidad. Ya no solo de Israel, sino de la humanidad. Los reyes quisieron borrar su nombre, pero cada Shabbat se pronuncia su legado. La Torá se abre con su memoria y se cierra con su testimonio. Por eso, Mosé sigue vivo. No en tumbas, sino en el alma de Israel. Mosé sigue vivo no en inscripciones de piedra, sino en cada palabra que se pronuncia al estudiar la Torá. Negar a Mosé es negar la raíz misma de Am Israel. Es negar la raíz misma del pueblo de Israel. La existencia de Mosé no se demuestra con fragmentos, sino con continuidad, con coherencia y con poder transformador. Los siglos lo han intentado borrar,
pero su luz permanece. Mosés fue el hombre que oyó la voz y la devolvió al mundo. Mosés fue el profeta que transformó esclavos en portadores de santidad. El mediador entre lo eterno y lo humano. Por eso, su verdad no depende de las arenas del desierto ni de las aguas del Nilo, sino del eco que aún resuena cuando Am Israel dice: Zahor et Torah Moshe Abdi. Recuerda la Torá de Mosé, mi siervo.